Hemos estado estudiando el Sermón del Monte. Y ¿quién se acuerda de algo de lo que hemos hablado sobre el Sermón del Monte? A ver. ¿En qué capítulo empieza y en qué capítulo acaba, Rocío? ¿No se acuerda? No vine, maestra, dice. ¿Y acaba? Y acaba en el 7. Amén. Al final del capítulo 7 acaba el Sermón del Monte. Es un sermón muy largo, imagínense. Le decía yo a los hermanos en un viernes, Jesús dio este sermón desde el capítulo 5 hasta el 7 y nosotros luego no aguantamos ni 20 minutos de prédica, ¿verdad? Y sin micrófono, sin audio, sin nada de esas cosas, sin sillas cómodas, porque eso fue en un monte. Sin embargo, habían corazones dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Y hemos visto que este Sermón del Monte empieza en el capítulo 5 con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, como en alguna ocasión lo estudiamos, son estatutos de felicidad que el Señor nos da. Cada una de las bienaventuranzas son claves que el Señor nos da para que podamos ser felices en esta tierra. Vamos a ser felices si somos pacificadores, si reconocemos nuestra necesidad de Dios, si soportamos la persecución, si somos misericordiosos, etcétera, ¿verdad? Y cada una de esas condiciones que marca el capítulo 5, que como cristianos deben hacer parte de nuestro carácter como hijos de Dios. Luego estuvimos hablando sobre que también somos embajadores de ese reino de los cielos. El tema principal del libro de Mateo es el reino de los cielos. Y cuando el Señor habla de que nosotros somos la sal de la tierra, de que nosotros somos la luz del mundo y todo lo que estuvimos hablando el viernes pasado, ¿verdad? Está hablándonos de que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Una vez, ¿verdad?, que nosotros hemos adquirido todo este carácter como cristianos, como hijos de Dios, estamos aptos, ¿verdad?, para ser la sal de la tierra. Hablábamos de que este mundo está contaminado y así como la sal, una de sus funciones es preservar los alimentos, así como cristianos, el Señor nos compara con la sal, porque uno de nuestros propósitos como hijos de Dios es mantener, ¿verdad?, este mundo en un ambiente en el que pues no se contamine tan fácilmente. Para eso estamos nosotros aquí, también para ser la luz del mundo, ¿sí?, para que se disipen las obras de las tinieblas. Esa es la función de nosotros como cristianos en esta tierra. Y donde quiera que nosotros estemos, sea con nuestros vecinos, sea en la escuela, sea en el trabajo, nosotros tenemos, ¿verdad?, esa obligación de disipar las tinieblas en ese lugar, porque el Señor a nosotros nos ha dado la autoridad. Pero para nosotros tener la autoridad, primero necesitamos tener esa identidad, ¿verdad?, como hijos de Dios. Si no tenemos identidad, no vamos a tener autoridad nunca. Entonces, así continúa el Sermón del Monte. Vamos a hablar de todos estos apartados de los cuales habla el Sermón del Monte. En el día de hoy no vamos a continuar en orden, pero esto todo lo vamos a revisar, no se preocupen. Vamos a irnos hasta el capítulo 7. Y a partir del versículo 24. Pero antes de eso vamos a
a ver cuáles son los temas de los cuales trata el Sermón del Monte. Pasa la otra diapositiva, hijo, porfa. Y hay varias instrucciones que el Señor le está dando a sus discípulos a lo largo de este sermón. En el versículo 21 del capítulo 5 hasta el 26, el Señor les habla sobre la ira. En el 27 hasta el 30, el Señor da estatutos sobre la familia, sobre el matrimonio, habla sobre el adulterio, habla sobre el divorcio. En el versículo 33 hasta el 37, habla sobre los juramentos. En el versículo 38 hasta el 48, nos habla de la famosa regla de oro, ¿verdad? El trato a los demás, nosotros pues tratar a las personas como nos gustaría ser tratados, el no juzgar a las demás personas. Habla en el capítulo 6 del versículo 1 hasta el 4 sobre las ofrendas, sobre las ayudas que nosotros damos. Habla en el capítulo 6 del versículo 5 hasta el 15 sobre los hábitos que nosotros debemos tener en nuestra vida espiritual. Habla primeramente sobre la oración, y en ese capítulo 6 del 5 al 15 está la oración del Padre Nuestro, que también la vamos a analizar. Y está también la explicación sobre el ayuno en el versículo 16 al 18. Y todo esto, recuerden que es un solo sermón, porque anteriormente, como explicábamos en el discipulado, ¿verdad? No sé si se acuerdan de esa clase, la Biblia no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos. Esto después, ¿verdad? Teólogos lo hicieron, organizaron esos capítulos, esos versículos, y pusieron esos temas, esos títulos, basado en su interpretación, para darnos a nosotros una mayor comprensión, un mayor entendimiento. Pero recuerden, amados hermanos, que esto antes eran rollos, y todo esto era un solo sermón. No estaba dividido así por títulos ni por temas, ¿sí? Pero nosotros, pues, hoy en día, ¿verdad?, que ya tenemos esta facilidad, podemos verlo así, de esta manera, para una forma más práctica, para nosotros poder estudiar pues toda la Biblia, ¿no? Nos habla también sobre hacer tesoros en el cielo. Nos habla también sobre las riquezas, sobre el afán y la ansiedad, ¿verdad? Que no estemos preocupados por qué vamos a comer mañana, cómo nos vamos a vestir. El Señor tiene cuidado de nosotros. Nos habla también sobre el juzgar a los demás. Nos habla también sobre la puerta estrecha, el camino difícil, ¿verdad?, del Evangelio, que hace poco tiempo hubo una prédica sobre este tema. Y nos habla también de que como discípulos tenemos que dar frutos. Y ahora vámonos al pasaje que vamos a analizar en este día. Después de que el Señor les da todo ese sermón a los discípulos, el Señor les dice en el capítulo 4, versículo 24, dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué sucede en este pasaje, hermanos? La siguiente imagen, hijo. Ahí vemos dos casitas, ¿verdad? ¿No? ¿Ya? Vemos dos casitas. Una está sobre la roca, ¿verdad? Otra está, bueno, no precisamente sobre la arena, pero no está sobre la roca. Está sobre cualquier otra cosa menos la roca. Amén. Cuando el Señor inicia esta porción donde nos habla de los dos cimientos, nos está hablando básicamente de dos tipos de discípulos, ¿sí? Las dos casitas son una metáfora que están representando dos tipos de personas. Una persona edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo, ¿verdad? Cristo es la roca. Y la otra persona edificó sobre la arena. Pero ¿cuál es la característica de la persona que edificó sobre la roca? Según lo que dice la Escritura. A ver, los que son bien observadores, ¿cuál es la característica del discípulo que construyó su casa sobre la roca? Prudente. ¿Qué más? Dice que oye la palabra, pero que también la hace. Exactamente. Esa es la clave del discípulo que construyó su casa sobre la roca. El que construyó su casa sobre la roca es aquel que oyó las palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras del Señor, ¿sí? Acuérdense que esta porción está al final del sermón que ya el Señor les estaba diciendo desde el capítulo 5, ¿verdad? O nos está diciendo desde el capítulo 5. Y al final, justo al final dice, cualquiera que oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Todas estas que te hablan de qué, del carácter, que te hablan de qué, de no juzgar a los demás, que te hablan de qué, de controlar la ira, que te hablan de qué, de esas disciplinas espirituales que son la oración, el ayuno, la palabra, que te hablan de qué, de tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti, que te hablan de qué, de dar fruto. Todo eso, ¿verdad? Dice el Señor, cualquiera que oye todas estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice, descendió lluvia, ríos, vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué creen ustedes que representan la lluvia, los ríos, los vientos, etcétera? Las dificultades, las adversidades, los problemas. Exactamente. La enfermedad. Exactamente. Sí, una de las bienaventuranzas que revisamos, ¿verdad? Es bienaventurados los que sufren persecución por causa del Señor. Esa puede ser una de las tantas lluvias, adversidades, vientos, ¿verdad? Ríos, etcétera. Todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Que se nos presentan en el día a día, en el hogar, con el resto de la familia, en el trabajo, en la escuela, en todos esos escenarios, ¿verdad? Donde nosotros nos movemos día a día, se nos presentan dificultades. ¿Y cuál es la única clave, la única forma de salir victorioso de todas esas dificultades que se nos presentan día a día? ¿Cuál es la única clave? Porque la palabra lo dice. ¿Cuál es?
Estar cimentados en la roca que es Cristo. Estar cimentados en la palabra. ¿Y quién es la palabra? También es Cristo, porque Él es el verbo, ¿verdad? Él es el verbo. Entonces, si nosotros tenemos nuestra vida fundamentada en Cristo, fundamentada en la palabra, todo, ¿verdad? En todo vamos a salir victoriosos, amados hermanos. Recuerden lo que dice Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso dice la Escritura. Entonces, la única clave, amados hermanos, el único, clave para que a nosotros nos vaya bien, para que nosotros podamos salir victoriosos, por muy fuerte que sea la prueba, es estar cimentados en la palabra. Es la única manera de que, a pesar de que te dijeron hoy, ¿verdad?, que tienes una enfermedad incurable, puedas tener en tu corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento. De que, a pesar que tu hijo, ¿verdad?, a lo mejor está apartado del Señor, hay una promesa de parte de Dios que dice que tu casa será salva. Y lo único que nos puede mantener a flote, sea cual sea, llámese como se llame tu problema, es estar cimentados en la palabra. Porque si alguien viene y te dice, es que tú no vales nada, tú eres una basura, ¿cómo puedes hacer para que esas palabras que luego alguien te quiera decir para maldecirte, para golpear tu corazón, para causarte una herida, no lo logre? La única manera de que no logren herirte las palabras que te dice otra persona es estar fundamentados en la roca. Porque si alguien viene y te dice eso, tú le vas a decir, cállate, mentiroso, porque la palabra dice que yo soy la niña de sus ojos, porque la palabra dice que yo soy pueblo santo, real sacerdocio, pueblo escogido. La palabra no dice eso de mí. Pero la única manera que tú no te quebrantes, ¿verdad?, cuando el enemigo venga y quiera destruir tu vida, es que estés cimentado en la roca. De otra manera es imposible, hermanos. De otra manera es imposible, porque con tus propias fuerzas, con tus propios argumentos, nunca vas a salir victorioso. La única forma de poder salir victorioso, llámese como se llame la adversidad, es estar cimentados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, todas estas situaciones que nos menciona aquí, que me hace recordar el cuento de los 3 cochinitos, ¿verdad? Cuando el lobo llegó y sopló y sopló. Siempre que leo este pasaje se me viene ese cuento a la mente, porque de verdad que sí, a pesar de que es un cuento, tiene una muy buena enseñanza y se relaciona con esto, ¿verdad? Porque creo que en el cuento es un cerdito hizo su casa de paja, el otro creo que la hizo de madera, ¿verdad? Y el otro la hizo bien de ladrillos, ¿no? Y pues dice que llegó el lobo y sopló, y pues al final todos los cochinitos terminaron refugiados en la casa que sí era de cemento, ¿verdad? Porque las otras, ante el soplar, se devastaban. Y así hay cristianos como los cochinitos del cuento, ¿verdad?, que han edificado su casa de paja, que han edificado su casa de madera, pero no han edificado su casa o su vida, ¿sí?, con cimientos firmes. Algunos han cimentado su vida espiritual en falsas promesas, en un evangelio cómodo, en un evangelio que no te confronta, en un evangelio que no te hace cambiar,
en un evangelio que te dice que todo va a estar bien, que nunca vas a sufrir, que nada más prosperidad te va a dar el Señor. Y esos que cimentaron su vida espiritual en esas falsas promesas, ¿qué les sucede? Pues son como el segundo discípulo, el que construyó su casa sobre la arena, aquel cristiano que no da fruto. Porque recordemos, amados hermanos, que la palabra dice que todo aquel que no da fruto será cortado. Eso dice la palabra. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esa palabra. Pero ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto que debe dar una persona que verdaderamente está cimentada sobre la roca? ¿Cuál es el fruto? Es hacer la palabra de Dios, lo que dice, ¿no? Como nos viene hablando las bienaventuranzas, que seamos mansos, que seamos humildes. Amén. Vivir en obediencia a la palabra. Cuando vivimos en obediencia a la palabra, estamos dando fruto. Pero cuando nuestra vida no tiene nada que ver, ¿verdad? Nuestro testimonio no tiene nada que ver con lo que dice la palabra, entonces somos como ese discípulo que fundamentó su casa sobre la arena. Y cuando nosotros no tenemos ese fundamento claro, no tenemos ese fundamento firme en el Señor, ¿qué es lo que sucede? Que cuando llegan los problemas, ¿qué le sucede al discípulo que construyó su casa sobre la arena? Vuelve atrás. Generalmente vuelve atrás, ¿verdad? Ay, es que no, es que desde que yo empecé a venir a la iglesia, en lugar de que me fuera mejor, ahora me va peor. Entonces, no, mejor yo estaba allá en el mundo. Y prefieren seguir con su vida construida sobre la arena, en lugar de soportar, ¿verdad?, las lluvias, los ríos, los vientos, pero quedarse ahí cimentados en la roca. El cristiano o el discípulo que construyó su casa sobre la arena, cuando llegan los problemas, se deprime. Cuando llegan los problemas, no puede dormir. Cuando llegan los problemas, pierde el gozo. Cuando llegan los problemas, pierde la paz. Eso sucede cuando nosotros no estamos bien cimentados en Cristo. Porque cuando nosotros tenemos bien atesorado, ¿verdad?, lo que el Señor dice en su palabra, no hay dificultad que nos aleje del Señor. Cuando nosotros estamos fundamentados sobre la roca, se cumple la palabra que está en Romanos, que dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Al contrario, ¿verdad? Un cristiano que está fundamentado en la roca, cuando viene la dificultad es cuando más se aferra, cuando más ora, cuando más se congrega, porque reconoce, ¿verdad?, que solamente de la mano del Señor va a lograr salir de esa situación. Y si a lo mejor se va a preocupar, ¿verdad?, pero será una preocupación pasajera, pero finalmente va a descansar sabiendo que el Señor tiene el control de todas las cosas. Pero cuando no,
lo primero que vamos a hacer es renegar del Señor, alejarnos del Señor. Una persona que es ejemplo, ¿verdad?, de este discípulo que construyó su casa sobre la roca y vinieron lluvias, ríos, vientos y quedó bien cimentado, es Job, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no le pasaron a Job? Perdió su familia, perdió sus bienes, los amigos lo juzgaron, su salud, perdió todo, perdió todo. Y nosotros, con todos los problemas que hemos tenido en esta vida, les aseguro que ninguno de nosotros no nos ha pasado, ni mejor dicho, ni la millonésima parte de todo lo que le pasó a Job. Y aún así, resistió la prueba. ¿Por qué? Porque su vida estaba cimentada sobre la roca. Porque él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Sin embargo, otros, ¿verdad?, que su vida no estaba cimentada en la roca, no estaba cimentada en el Señor, fácilmente volvieron atrás. Como quién, denme un ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia. Sansón, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Sansón? Le gustaban las filisteas, tenía una debilidad en su carne. Este hombre era mujeriego. ¿Y qué sucedió? Prácticamente ni siquiera se dio cuenta, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo lo había dejado. Cuando quiso usar su fuerza, ya el Señor no estaba con él. Tanto era su pecado, pues, y tanto se alejó del Señor por causa del pecado, que ya no pudo. Entonces, amados hermanos, en la Biblia nosotros podemos revisar y vamos a encontrar muchos ejemplos, ¿verdad?, de personas que tenían su vida cimentada sobre la roca y de personas que flaquearon y volvieron atrás y cayeron y se quedaron tirados porque no estaban fundamentados. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer, amados hermanos, es fundamentar nuestra vida en Cristo, fundamentar nuestra vida en la palabra. Necesitamos la palabra. En todo tiempo necesitamos la palabra. Recuerden, amados hermanos, que cuando Jesús fue tentado en el desierto, su mejor arma fue la espada del Espíritu, de la cual habla Efesios, que no es más que la palabra del Señor. Porque cada vez que Satanás lo tentaba, Jesús le respondía, escrito está, y escrito está, y escrito está. Y en cada una de las tentaciones el Señor pudo contrarrestar eso. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la palabra y porque estaba lleno del Espíritu Santo. Solamente así, amados hermanos. Entonces, vamos a ver la otra diapositiva. Dice en resumen, ¿verdad? Nos dice que los discípulos de Jesús oyen y hacen, ¿verdad? Son hacedores de la palabra, no solamente oidores, son hacedores. Que cuando vienen las dificultades a su vida, no se van corriendo, ¿verdad?, renegando del Señor, sino que permanecen, ¿sí? Edifican su vida sobre la roca que es Cristo. Y también nos habla, ¿verdad?, que ese discípulo el Señor lo compara con un hombre prudente. Una persona prudente es la que escucha, habla y actúa con cuidado. ¿Se han leído que en la palabra el Señor dice que debemos de ser mansos como qué? ¿Se han leído eso?
Nos compara con dos animales. Mansos como ¿qué? Mansos como palomas y prudentes como ¿qué? Como serpientes. Escucha, habla y actúa con cuidado. Eso hace una persona prudente. La persona prudente no se aloca. La persona prudente no va y dice lo que no debe de decir, ¿verdad? La persona prudente tiene templanza. La persona prudente tiene dominio propio. Y aquel que tiene dominio propio, ¿qué sucede? ¿Qué dice Santiago sobre el dominio propio y principalmente sobre la lengua? Que aquel que controla su lengua domina todo su cuerpo. Muy bien. ¿Qué dice Proverbios 16:21? Alguien que lo pueda leer, por favor. Y otra personita que me vaya buscando Proverbios 17:27, por favor. Sí. Dice, el que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Exactamente, el que es prudente controla sus impulsos. ¿Sí? Y Proverbios 17:27. Ese es 17:27. Ah, y el 16:21, ¿qué dice? El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. ¿Y una persona sabia es quién? Eso ya lo deben de saber, ¿verdad? Porque ya hemos estudiado mucho proverbios sobre la sabiduría. Una persona sabia, ¿qué es? ¿O qué hace? ¿Qué es la sabiduría? Habíamos hablado, ¿verdad? Que una persona sabia, ¿sí? Es una persona que siempre le pide dirección a Dios antes de tomar cualquier decisión. Cuando la Biblia habla de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es que yo antes de hacer cualquier cosa, Señor, esto que voy a hacer, ¿te agrada o te desagrada? Si te desagrada, me freno, ¿verdad? Porque eso es el temor a Jehová. Porque aunque quizás mi carne quiera sacarle la lengua a la hermana, ¿verdad? Porque no me cae bien, el temor de Jehová me hace que me controle y que no lo haga, sino que haga lo que la palabra dice. ¿Sí? Eso es el temor de Jehová. Tener en cuenta al Señor en todas nuestras decisiones. Amén. Entonces, ahora vamos a ver qué sucede con los insensatos. Una persona insensata es una persona inmadura, ¿verdad? Que a lo que lleguen los problemas, ahora sí que por una puerta entra el problema y por una ventana sale él. Así tal cual, ¿no? Esa es una persona insensata. Pero también la Biblia nos da algunas características sobre la insensatez. Aquí en Mateo nos dice que oye y no hace, o sea que es un oidor olvidadizo, ¿verdad? O no vive lo que sabe. Porque más nos vale saber un poquito así y vivirlo que saber mucho así pero no vivir nada. Y también dice, cuando vienen las tempestades, ¿qué hace esta persona que es insensata? Pues se derrumba, ¿verdad? Se derrumba ante los problemas. ¿Qué dice Proverbios 12:15? Vamos a ver otra característica sobre los insensatos. ¿Qué dice Proverbios 12:15? ¿Quién lo tiene? ¿Proverbios qué? 12:15. ¿Ya lo tiene, hermana? Dice, al necio le parece bien lo que aprende,
Pero el sabio atiende el consejo. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende el consejo. ¿Sí? Una persona necia no acepta razones. Una persona necia es, veíamos en las clases de proverbio, ¿verdad? Que una persona necia es una persona terca. Es lo que yo digo porque yo lo digo y porque así es y punto. Y ya, no, te guste o no te guste. Eso es una persona necia. Y que aunque tú le estés diciendo, mira, es que no es rojo, es verde, ¿verdad? Por esto, por esto, por esto. La persona dice, no, no es verde, es rojo. Esa es una persona necia, insensata. ¿Sí? Eclesiastés 10:3, ¿qué dice, hermanos? Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Tal cual. Proverbios 15:5, ¿qué dice? También sobre el necio, ¿verdad? El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Así es. Recordemos que en Proverbios se le habla mucho también a los jóvenes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede con los jóvenes? Que tú le dices, ¿verdad? Hijo, ¿cómo vas a salir a jugar con esta lluvia? No te preocupes, mamá, yo soy Superman. Hijo, pero no estás viendo el clima. Hijo, ponte un suéter. Ay, mamá. ¿Y qué sucede? Al día siguiente, un palo de fiebre. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Entonces, amados hermanos, una persona sabia atiende el consejo, ¿verdad? Necesitamos nosotros atender el consejo del Señor. Necesitamos nosotros atesorar las palabras del Señor en nuestros corazones y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a ponerlas por obra. Amén. Porque solamente así, pues podremos tener realmente las características, ¿verdad?, de este discípulo que construyó su casa sobre la roca. Y solamente así, hermanos, a pesar de las dificultades, vamos a permanecer en Cristo. Solamente es la única manera de permanecer en el Señor. Vamos a la siguiente diapositiva. Y finalmente, amados hermanos, para concluir con esta explicación, la pregunta para cada uno de nosotros en esta noche sería: ¿sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Eres prudente? ¿Estás construyendo tu vida sobre la roca? ¿O eres insensato? Cuando vienen las dificultades a tu vida, ¿le preguntas a Dios? ¿Le pides dirección a Dios? ¿O vas con la amiga, con la vecina, con la suegra, con el Google, con el Facebook, con el Instagram a pedir consejo? ¿Estás viviendo lo que dice la palabra del Señor? ¿O estás viviendo lo que tú piensas que debes hacer? Cada uno de nosotros sabe, ¿verdad?, cómo respondemos cuando llegan las lluvias, cuando llegan los ríos y cuando llegan los vientos. Y cada uno de nosotros en nuestro corazón sabemos, ¿verdad?, hasta el día de hoy, si estamos construyendo sobre la roca o si estamos construyendo sobre la arena. Cada uno de nosotros sabe la condición del corazón. Amén. Cada uno de nosotros sabe si cuando llega el problema nos
Recuerdo que una vez les mandé al grupo una reflexión de aquellos que cuando llega el problema, ¿verdad?, se ahogan en el vaso de agua, y de aquellos que cuando llega el problema flotan en el vaso de agua sabiendo que el Señor los tiene sostenidos de su mano. Amén. Esos tenemos que ser nosotros, amados hermanos. Yo sé que todos tenemos dificultades, problemas, pruebas, tentaciones, todo, ¿verdad?, lo que pueda representar esta lluvia, este río, pero sabemos que solamente en presencia del Señor nosotros vamos a salir victoriosos de todas esas situaciones, y que si nos alejamos del Señor, nada, hermanos, nada podemos lograr. La palabra lo dice muy claro: alejados del Señor, nada podéis lograr, nada en esta vida, nada. Entonces, nuestra única opción, nuestra mejor decisión, amados hermanos, es permanecer en el Señor. Amén. Póngase sobre sus pies.